Bienvenidos a su institución educativa privada Colegio Ingenieros Uniguaral. Buenos días mis niños, ¿cómo están? Hoy nos encontramos martes 27 del mes de octubre. Sí, mis niños, estamos martes 27 del mes de octubre del año 2020. Buenos días mis niños, espero que se encuentren muy bien en casita. Bien, mis niños, en esta oportunidad pues vamos a trabajar el área de personal social. En el área de personal social, como ustedes bien saben, hemos hablado sobre las diferentes épocas que ha pasado nuestra historia del Perú. Pues bien, ya hemos conocido, sí, su historia de nuestro país. Ahora vamos a identificar aquellos personajes importantes que han pasado a lo largo de nuestra historia. Vamos a hablar entonces sobre los personajes importantes de nuestra historia, parte 1, ¿ya? Entonces se dice pues que el Perú es un país diverso, lleno de cultura y orgullo. Y también los héroes, que son las columnas de la historia. Las características principales de los héroes peruanos son, a ver, no tenían miedo. Se dice que ellos no tenían miedo ni a la muerte con tal de defender lo que ellos creían que era importante. Su país, por ejemplo, ¿no? Su país. Dieron todo su esfuerzo y potencial, murieron por la patria y su familia siempre con honores y lealtad. Casi siempre tuvieron, lamentablemente, un final trágico. Para conocer mejor algunos personajes de nuestra historia, los vamos a dividir de la siguiente manera. Vamos a hablar sobre héroes civiles y también sobre los héroes militares. Pero sin antes, ¿sí?, resaltar qué quiere decir héroe. Pues bien, mis niños, un héroe viene a ser, ¿sí?, aquel varón o mujer valeroso que destaca por su patriotismo y coraje. Entonces, un héroe no simplemente puede ser un varón, sino también puede ser una mujer, cualquier persona, ¿ya? Un héroe, entonces, es alguien capaz de sacrificar, ¿sí?, hasta sus propias necesidades o también sacrificar su vida en beneficio de su país. Es una persona admirada por haber realizado una hazaña extraordinaria, ¿no?, especialmente si requiere mucho valor. Sí, mucho valor hay que tener para poder defender lo que ellos creen, ¿sí?, que se debe defender, si es posible, hasta con su vida. Pues bien, vamos a conocer aquí algunos de los héroes civiles que ha tenido nuestro país. Bien, mis niños, en estos momentos estamos observando en pantalla que es más conocido como Túpac Amaru II, pero en realidad su nombre es José Gabriel Cóndor Canqui. Él es uno de los considerados más grandes revolucionarios que tuvo nuestro Perú al final de la época española. ¿Sí? Él es uno de los héroes considerados entonces más importantes. Vamos a señalar algunas características que deben de tener los héroes civiles, a diferencia de los héroes militares. Por ejemplo, la diferencia entre ser un héroe civil y militar es que los héroes civiles no pertenecen a las Fuerzas Armadas, a diferencia de los héroes militares que sí. ¿Ya? Esa es una de las características principales. Entonces, de los héroes civiles no pertenecen a las Fuerzas Armadas. Dan la vida por otros. Son justicieros y honestos. Arriesgan su vida sin temor. Por eso son considerados héroes.
¿Ya? Pues bien, a quien estamos observando entonces José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II, pues él se sublevó en contra del abuso por parte de los españoles. Recordemos que esto sucedió, ¿sí?, en la época de la emancipación y de la independencia, ¿no? Él estaba ya cansado de ver tanto abuso por parte de los españoles hacia los indígenas, pero lamentablemente fue prisionero, sentenciado a muerte y fue finalmente descuartizado. Pero vamos a ver cómo y qué pasó. A Túpac Amaru II, ¿sí?, lo amarraron a cuatro caballos, como pueden observar, tanto sus manos como sus piernas. Finalmente, él murió descuartizado en la Plaza Mayor de Cusco. No solo habiendo ya habiendo sido prisionero y ya descuartizado, también hicieron lo mismo con su esposa e hijos. Vamos a hablar aquí. Ella es Micaela Bastidas, sí, la esposa de José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II. Micaela Bastidas. Ella tuvo 3 hijos con Túpac Amaru: Hipólito, Mariano y Fernando. Se dice que es una de las más grandes heroínas mujeres de nuestra independencia. Participó junto a su esposo en la sublevación en contra de los españoles. Cansada de ver tanto abuso por parte de los españoles, se unió con su esposo para luchar en contra de estos abusos, pero fue también torturada con mucha crueldad y luego también ejecutada en la ciudad de Cusco, lamentablemente. Bien, ahora vamos a hablar aquí de otro héroe muy importante que tuvo nuestro Perú. Es José Olaya Balandra. Él se dice que es pescador chorrillano, de Lima, de Chorrillo. Llevaba nadando, dice, las cartas del general don José de San Martín a los patriotas de Lima. Fue capturado por los españoles y luego fusilado por negarse a decir el nombre de quienes enviaban las cartas. Él no quiso traicionar al mencionar los nombres y al morir dijo: si 1000 vidas tuviera, gustoso las daría antes de denunciar a los patriotas o traicionar a mi patria. A él lo mataron porque no quiso mencionar quién le enviaba esas cartas, ¿no? Entonces él prefirió morir antes que traicionar la confianza de quienes habían depositado en él y sobre todo de traicionar a su patria. Vamos a continuar entonces con el desarrollo de nuestro libro, ¿sí? Nuestro libro de personal social, la página 60. Bien, nos dice, marca la respuesta correcta. Nuestros héroes peruanos fueron, alternativa A, lindos y guapos, B, valiente y valerosos, o C, miedosos y cobardes. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Sí, nuestros héroes peruanos fueron valientes y valerosos. Pregunta número 2 dice, Túpac Amaru II se relevó ¿contra quiénes? Contra A, los argentinos, B, los peruanos o C, los españoles. Sí, contra los españoles, ¿verdad? Pregunta número 3. Micaela Bastidas fue esposa ¿de quién fue? De Túpac
Amaru II, ¿verdad? Más conocido como Túpac Amaru II, pero su nombre en realidad es José Gabriel Cóndor Canqui, la alternativa B. Dice, llevaba nadando las cartas de los patriotas. ¿Quién iba llevando las cartas, sí, nadando? ¿Los españoles, Cristóbal Colón o José Olaya? Fue nuestro héroe José Olaya. Bien, aquí en la número 5 nos dice, relaciona con líneas de diferentes colores. A ver, vamos a utilizar diferentes colores entonces. Dice, no pertenece a las Fuerzas Armadas. No pertenece a las Fuerzas Armadas. ¿Quién? Micaela Bastida, héroes civiles o Túpac Amaru. No pertenece a las Fuerzas Armadas. Los héroes civiles. Ellos no pertenecían a las Fuerzas Armadas. Fue el más grande revolucionario del Perú. ¿Quién fue? Ajá, Túpac Amaru II. Dice, participó junto a Túpac Amaru II en la sublevación contra los españoles. ¿Quién fue? Su esposa Micaela Bastidas. Muy bien. Tenemos aquí ahora en la pregunta número 6. Nos dice, marca la respuesta correcta. ¿Por quiénes fue capturado y fusilado? Sí, José Olaya. Ajá, fue ¿por quiénes? ¿Por los futbolistas? ¿Por los franceses o por los españoles? Fue capturado y fusilado por los españoles. Completa el texto con las siguientes palabras. Tenemos acá 3 palabras. Indígena, Amaru y abusos. Vamos a completar. Túpac, ¿Túpac qué? Túpac Amaru. Muy bien, Túpac Amaru. Segundo, luchó ¿contra quién? Contra los abusos, ¿verdad? Abusos que cometían los españoles contra los indígenas. Había mucho abuso en aquel entonces él trató de luchar, ¿sí?, en contra de estos abusos para que ya paren junto con su esposa, pero lamentablemente ambos fueron, ¿sí?, cruelmente asesinados, ¿verdad? Continuamos entonces con la número 8. Dice, escribe verdadero o falso según corresponda. Los héroes son malos y abusivos. ¿Los héroes eran malos y abusivos? No, los héroes eran valientes y valerosos. Por lo tanto, esta alternativa es falso. Los héroes arriesgaron su vida por defender nuestra patria. Sí, ellos prefirieron morir antes que traicionar a su patria, nuestros héroes. C. Los héroes destacan por su patriotismo. Sí, por el amor a su país, a su patria. Verdadero, ¿verdad? Completar con vocales. A ver, tenemos la T, la P y la C. ¿Qué será? Muy bien. Vamos a completar aquí para que forme una palabra. Túpac, ajá. Amaru, él era más conocido como Túpac Amaru II, ¿verdad? Túpac Amaru II. Muy bien. B. A ver, tenemos que completar. ¿Quién será? ¿Quién era su esposa? Recuerden ustedes. Micaela Bastidas, ¿verdad? Ella era su esposa. Y por último tenemos la letra C. Otro héroe, ¿sí?, es José Olaya. Nuestros valerosos héroes peruanos.